El millonario pagó fortunas para curar a sus hijos, pero quien descubrió la verdad fue la limpiadora. Pagó millones. Trajo a los mejores médicos del mundo, pero nada funcionó, hasta que una mujer invisible para todos vio lo que nadie quiso ver. Cuando el millonario creyó haberlo intentado todo para salvar a sus hijos, la verdad apareció donde menos lo esperaba, en manos de la limpiadora. Lo que ella descubrió no solo cambió el destino de esos niños, también destrozó una mentira que llevaba años escondida. Nadie le había advertido que el llanto de sus propios hijos podía destruirlo más que cualquier ruina financiera. A las 3 de la madrugada, Eduardo Montoya, uno de los hombres más ricos del país, estaba de pie en el pasillo de su mansión con piscina climatizada, temblando frente a una puerta cerrada, aterrorizado no por lo que escuchaba, sino por lo que ya no escuchaba. Durante semanas, el sonido había sido el mismo: gritos desesperados, llantos inconsolables, 3 bebés que parecían rechazar la vida con una furia incomprensible. Sus gemelos de apenas meses no dormían, no comían bien, no sonreían. Los médicos hablaban de hipersensibilidad neurológica, de síndrome postraumático neonatal. Palabras caras para un problema que el dinero no lograba resolver. Eduardo había hecho lo que siempre hacía: pagar. Pediatras europeos, terapeutas del sueño traídos en vuelos privados, cunas inteligentes con sensores biométricos, fórmulas importadas que costaban más que un salario mensual. Nada funcionaba. Cada noche terminaba igual: bebés morados de tanto llorar. Y un padre huyendo al despacho para no quebrarse. Su esposa había muerto en el parto. Desde entonces, la casa estaba llena de objetos de lujo y completamente vacía de calor. Eduardo no sabía cargar a sus hijos sin miedo. No sabía calmarlos. No sabía quedarse. Proveer era lo único que había aprendido a hacer, y ahora ni siquiera eso alcanzaba. Esa noche, sin embargo, algo cambió. No había gritos, no había alarmas, no había ni siquiera el ruido blanco de las máquinas que simulaban un vientre artificial. El silencio era absoluto, un silencio tan profundo que le heló la sangre. «No», susurró, «no ahora». Abrió la puerta con violencia, preparado para gritar, para llamar a seguridad, para enfrentar una tragedia. Pero lo que vio lo dejó clavado en el umbral, con la respiración suspendida y el corazón latiendo desbocado. No por miedo, sino por incredulidad. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por una lámpara cálida. El aire acondicionado estaba apagado. El ambiente, lejos de ser clínico, era acogedor, y en el centro de la escena, sobre la enorme cama matrimonial, yacía Rosa, la mujer de la limpieza. La había contratado hacía 2 días. Nadie importante, nadie visible, nadie que él hubiera mirado a los ojos. Rosa dormía profundamente, vestida con su uniforme gris, exhausta, y sobre su cuerpo ocurría lo impensable. Los bebés dormían por primera vez, uno apoyado en su pecho, otro contra su costado, respirando al mismo ritmo que ella. No había cables, no había tecnología, solo una mujer cansada y 2 niños en paz. Eduardo dio un paso adentro, confundido. El contraste lo golpeó con violencia. Toda su opulencia había fallado, y una mujer humilde, sin estudios ni títulos, había logrado lo imposible. Sintió alivio, y luego algo más oscuro. ¿Cómo era posible? ¿Qué había hecho ella que sus médicos no? Mientras el millonario intentaba entender lo que estaba viendo, una sospecha peligrosa comenzó a tomar forma en su mente, y esa duda, nacida del miedo y del orgullo, estaba a punto de convertir un milagro silencioso en el inicio de una gran injusticia. Eduardo Montoya permaneció inmóvil durante varios segundos, incapaz de decidir si debía avanzar o retroceder. La escena frente a él era tan profundamente humana que le producía una incomodidad difícil de nombrar.
No había orden, ni protocolos, ni dispositivos costosos, solo respiraciones acompasadas. El tipo de calma que no se compra. El tipo de calma que él había expulsado de su vida hacía años. Dio un paso más dentro de la habitación. Sus zapatos de cuero italiano se hundieron en la alfombra gruesa sin hacer ruido. El silencio seguía intacto. Los bebés no se movieron. No hubo sobresalto. Ese detalle lo perturbó aún más. Si aquello era un error, si era peligroso, ¿por qué el cuerpo de sus hijos reaccionaba con tanta paz? Entonces lo percibió. Un olor distinto flotaba en el aire. No era el perfume caro que exigía para la casa, ni el aroma neutro de los desinfectantes importados. Era un olor terroso, suave, antiguo. Le recordó a hojas secas, a hierbas calientes, a algo olvidado. Eduardo frunció el ceño. Ese aroma le resultaba inquietantemente familiar. El recuerdo lo golpeó sin aviso. Una cocina pequeña de su infancia. Una abuela que hervía agua con plantas cuando alguien enfermaba. Un pasado que él había enterrado bajo mármol, acero y cifras. El impacto fue tan fuerte que tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla. Aquel olor no pertenecía a su presente, y por eso mismo lo rechazó. La ternura inicial comenzó a resquebrajarse. En su lugar apareció una idea incómoda, peligrosa, y si aquella calma no era natural. Los médicos habían hablado de un trastorno nervioso complejo, de un llanto resistente a tratamientos convencionales. ¿Y si esa mujer había hecho algo indebido? ¿Y si había usado algún remedio casero, algún sedante improvisado? Eduardo no era un hombre ingenuo. Había construido su imperio desconfiando. En su mundo nadie hacía nada sin una intención oculta. Y la idea de que una empleada doméstica, alguien invisible, hubiera logrado lo que él no pudo pagar, le encendió una furia fría, racionalizada como protección. «¿Rosa?», dijo en voz baja, pero firme. No hubo respuesta. La mujer seguía profundamente dormida, con el cuerpo tenso del agotamiento. Uno de los bebés se movió apenas y volvió a acomodarse sobre su pecho, aferrando la tela del uniforme como si fuera un salvavidas. Aquella imagen, lejos de calmarlo, lo irritó. «Rosa», repitió, esta vez más alto. El sobresalto fue inmediato. Rosa despertó de golpe, desorientada. Su primer movimiento no fue incorporarse ni huir, sino proteger a los bebés con el cuerpo, llevándose las manos hacia ellos con una rapidez instintiva, evitando que rodaran. «Señor Montoya, yo...». «Perdón», balbuceó con la voz quebrada por el susto. Los niños no paraban de llorar. Las enfermeras se fueron a descansar. Yo solo entré a limpiar y... Intentó bajarse de la cama con torpeza, cuidando cada movimiento para no despertarlos del todo. Eduardo avanzó un paso más con la mirada endurecida. «¿Qué les hiciste?», preguntó. La pregunta cayó como una amenaza, y en ese instante la paz conseguida con tanto esfuerzo estuvo a punto de romperse, por culpa del miedo disfrazado de poder. La pregunta quedó flotando en el aire como una amenaza sin forma. «¿Qué les hiciste?». Eduardo Montoya no levantó la voz, y precisamente por eso sus palabras resultaron más peligrosas. Rosa sintió un frío recorrerle la espalda. Conocía ese tono. No era curiosidad, era juicio anticipado. Un juicio pronunciado por alguien que nunca había tenido que explicar nada en su vida. «Nada, señor, se lo juro», dijo ella con la respiración entrecortada. «No les di nada, solo los abracé». Sus manos temblaban mientras acomodaba con cuidado al bebé que dormía sobre su pecho. Cada gesto suyo estaba medido por el miedo y por el amor. Miedo a perder el trabajo, amor a no despertar a los niños que por fin descansaban. Eduardo frunció el ceño. Abrazar. Aquella palabra le sonó insuficiente, casi ofensiva. En su mente entrenada para el control, nada tan simple podía vencer a semanas de tratamientos, protocolos y dinero.
Miró alrededor. La cama impecable, la lámpara encendida, el aire acondicionado apagado. Todo lo que él había ordenado mantener perfecto había sido alterado. ¿Y ese olor?, preguntó, dando un paso más. ¿Qué es ese olor? Rosa bajó la mirada confundida. No sé, señor. Quizá mis manos. Vengo del campo. La respuesta, lejos de tranquilizarlo, encendió algo más oscuro en él. Campo, pueblo, palabras que durante años había tratado como defectos que debía borrar de su historia. La memoria le jugó una mala pasada. Por un segundo, Eduardo se vio a sí mismo de niño, enfermo, envuelto en mantas, con alguien cantándole bajo la luz amarilla de una cocina humilde. Sacudió la cabeza con violencia, como si pudiera expulsar ese recuerdo. No estaba allí para reconciliarse con su pasado. Estaba allí para proteger a sus hijos. O eso se dijo. Mis médicos dijeron que mis hijos tienen un problema nervioso serio, continuó. No pueden calmarse así de la nada. Rosa negó con la cabeza desesperada. Señor, lloraban sin parar, se estaban ahogando. Yo tuve miedo. Pensé que... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Su instinto había hablado antes que ella. Eduardo la observó en silencio. Vio sus manos ásperas, las uñas cortas, el uniforme gastado. Todo en ella gritaba cansancio, no malicia, y aún así la duda seguía allí, porque aceptar que aquella mujer había ayudado significaba aceptar que él había fallado. Y eso era algo que su orgullo no toleraba fácilmente. Uno de los bebés se movió y soltó un pequeño gemido. Rosa reaccionó de inmediato, balanceándose apenas, murmurando algo casi inaudible. El llanto no llegó. El cuerpo del niño volvió a relajarse. Eduardo lo vio con claridad, y aún así no supo qué hacer con esa evidencia. «¡Bájese de la cama!», ordenó finalmente. «Ahora». Rosa obedeció con cuidado extremo, sosteniendo a los bebés como si fueran de cristal. Cada paso era una prueba. Cada segundo, una súplica silenciosa para que no despertaran del todo. El silencio se mantenía, tenso, frágil. Mientras la habitación contenía la respiración, Eduardo se preparaba para tomar una decisión impulsada más por el orgullo herido que por la verdad que tenía frente a los ojos. Y esa decisión marcaría el inicio de la injusticia más grande de la historia. El silencio que quedó tras la orden de Eduardo fue más cruel que cualquier grito. Rosa bajó cuidadosamente a los bebés sobre la cama, uno por uno, con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la dureza del momento. Sus manos se movían lentas, temerosas, como si supiera que cada segundo ganado era un segundo de paz para ellos. Eduardo observaba la escena con los brazos cruzados, rígido, tratando de convencerse de que aquello era control y no miedo. Cuando los bebés quedaron recostados, respirando aún tranquilos, Rosa dio un paso atrás. Sus ojos buscaban una explicación que no sabía cómo ofrecer. No tenía palabras técnicas ni argumentos médicos. Solo tenía verdad. Y la verdad, frente al poder herido, suele parecer insuficiente. «Yo solo quise ayudar, señor», repitió, casi en un susurro. «No pensé en reglas, pensé en ellos». Eduardo caminó lentamente alrededor de la cama, inspeccionándolo todo como si buscara pruebas invisibles. Tocó la sábana, olfateó el aire con desconfianza, observó a los bebés como si fueran propiedad frágil a punto de ser dañada. Cada gesto suyo estaba cargado de sospecha. En su mente, aceptar la ayuda de Rosa implicaba aceptar que el amor simple había vencido a su mundo complejo y caro. «Aquí hay protocolos», dijo finalmente. «Normas. Usted no está aquí para improvisar». Rosa asintió, tragándose las lágrimas. «Lo sé, señor, pero ellos no paraban de llorar. No le pedí su opinión», la interrumpió. «Le pagué para limpiar, nada más». La palabra pagar cayó como un golpe.
Eduardo sacó la billetera del bolsillo interior de su saco. Era gruesa, pesada, llena. Extrajo varios billetes sin contarlos y los dejó caer sobre la cómoda con un sonido seco. «Esto cubre cualquier buena intención», dijo, y su silencio. Rosa miró el dinero sin tocarlo. No era desprecio lo que sentía, era vergüenza ajena. «No quiero su dinero», respondió con la voz quebrada. «Solo quiero que los niños estén bien». Eduardo apretó la mandíbula. Aquella respuesta lo descolocó más que cualquier desafío. En su mundo todo tenía un precio. Que alguien lo rechazara era una afrenta directa a su identidad. «Está despedida», sentenció. «Ahora mismo». La frase fue corta, precisa, devastadora. Rosa sintió que el piso se le movía. No suplicó, no gritó. Miró a los bebés una última vez, con una tristeza profunda, como si se despidiera de algo que nunca fue suyo, pero que había protegido con todo el cuerpo. «Recoja sus cosas y váyase», continuó Eduardo. «Y si vuelve a acercarse a mis hijos sin autorización, llamaré a la policía». El miedo se mezcló con la humillación. Rosa asintió lentamente. Sus manos temblaban, pero su espalda se mantuvo recta. La dignidad, a veces, es lo único que queda. Al salir de la habitación, el llanto comenzó de nuevo. Primero suave, luego más fuerte. Eduardo se giró con frustración. La calma se deshacía frente a sus ojos. Rosa se detuvo en el umbral, el cuerpo reaccionando antes que la razón. Dio un paso atrás y luego otro, pero la mirada de Eduardo la detuvo en seco. Mientras la puerta se cerraba tras ella, el llanto volvió a llenar la mansión, y Eduardo Montoya entendió demasiado tarde que había expulsado algo más que a una empleada. Había echado fuera la única verdad que no pudo comprar. La puerta se cerró con un sonido seco que pareció resonar por toda la mansión. Durante un segundo, Eduardo Montoya creyó haber recuperado el control. Rosa ya no estaba. El orden había sido restablecido, las reglas reafirmadas. Pero ese segundo fue todo lo que duró la ilusión. El llanto de los bebés, primero tímido y luego desesperado, volvió a llenar el aire como una marea que no se puede contener. Eduardo se llevó las manos a la cabeza. El sonido le atravesaba el pecho, le perforaba los nervios. No era solo ruido, era una acusación constante. Cada grito parecía decirle que había tomado la decisión equivocada. Caminó de un lado a otro de la habitación, intentando aplicar todo lo que los expertos le habían enseñado. Encendió las cunas inteligentes, activó los sonidos programados. Nada. Los bebés se agitaban con más fuerza que antes. Sus rostros se tornaban rojos, luego morados. Eduardo sintió un pánico primitivo. Los tomó en brazos con torpeza, uno primero, luego otro, sin saber cómo sostenerlos sin lastimarlos. El llanto no cedía. Al contrario, se intensificaba, como si la ausencia de Rosa se hubiera convertido en una herida abierta. «Cálmense, por favor», murmuró, una súplica que jamás había pronunciado frente a nadie. Su voz sonó hueca, insegura. No había autoridad en ella. Solo desesperación. Los bebés no respondieron. El cuerpo de Eduardo empezó a temblar. Nunca había sentido una impotencia así. En los negocios siempre había una salida. Aquí, no. En el pasillo, aún con el uniforme puesto y una bolsa pequeña con sus cosas, Rosa se detuvo al escuchar los gritos. Cerró los ojos con fuerza. Cada fibra de su cuerpo le pedía regresar, correr, abrazarlos otra vez. Pero recordó las palabras de Eduardo, la humillación, la amenaza. Respiró hondo y siguió caminando, con el corazón hecho pedazos. Dentro de la habitación, Eduardo llamó a las enfermeras. Una no respondió. La otra llegó con ojeras profundas y un gesto cansado. «Señor, ya intentamos todo», dijo. «No quieren calmarse». Aquella frase tan simple fue un golpe directo al ego de Eduardo. No quieren, como si los bebés tuvieran voluntad propia, y quizá la tenían.
El aire comenzó a faltarle. Eduardo apoyó la espalda contra la pared y se dejó caer lentamente hasta quedar sentado en el suelo, con los bebés llorando a su alrededor. El hombre que había dirigido empresas multimillonarias estaba ahora derrotado por algo tan básico como el llanto de sus hijos. El contraste era brutal. Por primera vez, una idea peligrosa cruzó su mente con claridad. Tal vez ella tenía razón. Tal vez no se trataba de máquinas, ni de protocolos, ni de dinero. Tal vez se trataba de algo que él había olvidado hace mucho tiempo. El calor humano, la presencia, el quedarse. Eduardo levantó la vista hacia la puerta cerrada. La imagen de Rosa regresó con fuerza. Su cuerpo exhausto, su manera de proteger a los bebés, incluso dormida, el silencio que había logrado sin esfuerzo aparente. Un nudo se formó en su garganta. El orgullo comenzó a resquebrajarse, lento pero implacable. Mientras el llanto se volvía insoportable y la mansión parecía encogerse a su alrededor, Eduardo Montoya entendió una verdad dolorosa. Había expulsado la solución por no soportar que viniera de alguien que no podía controlar. El llanto no cedía. Se transformó en un ruido constante, desesperante, que parecía trepar por las paredes de la mansión y meterse en la cabeza de Eduardo Montoya. Miró el reloj. Las 4:17 de la madrugada. Nunca una hora había pesado tanto. Caminó hasta la ventana y observó el jardín perfectamente iluminado, las fuentes encendidas, la seguridad privada apostada como estatuas. Todo seguía funcionando, excepto lo único que importaba. Eduardo respiró hondo y por primera vez en años tomó una decisión que no estaba basada en números ni en jerarquías. Salió de la habitación sin dar órdenes, sin llamar a nadie. Bajó las escaleras de mármol con pasos rápidos y torpes, como si temiera llegar tarde a algo que ya estaba perdiendo. En su mente, una sola imagen se repetía. Rosa, saliendo con la cabeza baja y una bolsa pequeña en la mano. En la calle, la noche estaba húmeda y fría. Eduardo salió sin abrigo, sin chofer, sin escolta. La lluvia fina comenzaba a caer, pegándosele al rostro como un reproche silencioso. Caminó unos metros sin rumbo fijo, mirando hacia ambos lados, consciente por primera vez de lo grande y ajeno que era el mundo cuando uno deja de mandar. A varias cuadras de allí, Rosa avanzaba despacio por la acera, con los hombros encogidos y los ojos vidriosos. Cada paso le dolía, no solo por el cansancio físico, sino por la culpa. Sabía que había hecho lo correcto, sabía que no había dañado a los bebés. Y aún así, el sonido de su llanto seguía persiguiéndola como una herida abierta. Eduardo la vio desde lejos. La reconoció por la postura cansada, por la bolsa pequeña colgando del brazo, por esa forma humilde de ocupar el espacio sin hacerse notar. Aceleró el paso, sintiendo un nudo en el estómago que nada tenía que ver con negocios. «Rosa», llamó con la voz rota por el aire frío. Ella se detuvo. No se giró de inmediato. Temía escuchar lo que ya había escuchado. Cuando finalmente lo miró, vio a un hombre distinto, desarreglado, sin autoridad en la mirada, con los ojos enrojecidos. «No vuelvo, señor», dijo antes de que él pudiera hablar. «Ya me dejó claro mi lugar». Eduardo tragó saliva. Las palabras que siempre había usado no servían ahora. «Me equivoqué», admitió. «No sé cómo hacer esto, pero mis hijos no paran de llorar». No fue una súplica elegante. Fue torpe, desnuda, real, y eso le dolió más que cualquier humillación. Rosa apretó la bolsa con más fuerza. «No necesitan cosas caras», respondió. «Necesitan sentir que alguien se queda». Eduardo bajó la mirada. Esa frase atravesó años de arrogancia. Comprendió, con una claridad insoportable, que había construido una vida donde quedarse nunca fue una opción. «Vuelva», dijo finalmente. «No como empleada, como alguien que sabe algo que yo no». Rosa dudó.
El miedo y la dignidad se enfrentaron dentro de ella. Miró la noche, luego al hombre frente a ella, y pensó en los bebés. No en él, en ellos. Mientras la lluvia caía con más fuerza y el orgullo de un hombre poderoso se deshacía en silencio, Rosa tuvo que decidir si regresar al lugar donde fue humillada o dejar que la verdad se perdiera junto con los gritos de 3 niños que nadie más sabía calmar. Rosa permaneció inmóvil bajo la lluvia durante varios segundos, como si el tiempo necesitara permiso para avanzar. El agua le corría por el cabello y empapaba el uniforme que aún llevaba puesto, pero no sentía frío. Sentía algo peor: la lucha interna entre el orgullo herido y el instinto que la había guiado toda la noche. Volver significaba exponerse otra vez. No volver significaba abandonar a 3 bebés que no sabían pedir ayuda. Eduardo esperó en silencio. No se acercó. No alzó la voz. Por primera vez, entendió que insistir sería otra forma de violencia. La lluvia borraba cualquier rastro de superioridad. Allí, empapado y cansado, era solo un padre derrotado, esperando una respuesta que no podía exigir. «No vuelvo por usted», dijo Rosa finalmente. «Vuelvo por ellos». Eduardo asintió sin discutir. Aquella frase, lejos de ofenderlo, lo ubicó en su verdadero lugar. Caminó unos pasos detrás de ella, respetando la distancia, como si entendiera que el perdón no se camina al mismo ritmo que el arrepentimiento. Al entrar a la mansión, el contraste fue brutal. El lujo seguía intacto, pero el ambiente estaba roto. Los gritos de los bebés atravesaban los pasillos como una alarma constante. Rosa apuró el paso sin correr, guiada por el sonido. Eduardo la siguió, sintiendo cómo cada llanto le golpeaba el pecho con una culpa nueva, más consciente. La habitación era un caos contenido. Las cunas inteligentes encendidas, las luces frías activadas, las enfermeras agotadas intentando lo imposible. Cuando Rosa cruzó el umbral, algo cambió de inmediato. No porque hubiera magia, sino porque había presencia. Se acercó a las cunas con la calma de quien no necesita instrucciones para cuidar. «Déjenme», pidió en voz baja. Las enfermeras dudaron, miraron a Eduardo. Él levantó la mano y asintió. Era la primera vez que cedía el control sin discutir. Rosa tomó a uno de los bebés en brazos, luego a otro, apoyándolos contra su cuerpo con una seguridad que no se aprende en cursos. El llanto comenzó a disminuir, no de golpe, no como un interruptor. Fue un descenso gradual, casi tímido, como si los cuerpos pequeños necesitaran comprobar que no era una ilusión. Rosa se sentó en la cama, acomodó a los bebés y comenzó a balancearse apenas, murmurando palabras que nadie más escuchó con claridad. Eduardo observaba desde la puerta. No intervino. No habló. Por primera vez, no sintió celos ni sospecha. Sintió vergüenza. Vergüenza de haber llamado peligro a lo que era cuidado. Vergüenza de haber confundido pobreza con ignorancia. Cada segundo de silencio recuperado era una lección que no podía desoír. El tercer bebé, el más inquieto, fue el último en calmarse. Rosa lo sostuvo con paciencia infinita, apoyando su cabeza contra el pecho, ajustando el ritmo de su respiración al de él. Cuando el llanto se apagó por completo, nadie se movió. El silencio volvió a ocupar la habitación, esta vez sin miedo. Mientras la paz regresaba lentamente a la mansión, Eduardo Montoya entendió que pedir perdón no era el final del camino, sino apenas el inicio de un cambio que aún debía demostrar con hechos, y no con dinero. El silencio volvió a instalarse en la habitación con una suavidad casi irreal. No era el silencio forzado por máquinas ni por órdenes estrictas, sino uno que nacía del cuerpo mismo de los bebés, como si al fin se sintieran a salvo. Rosa permanecía sentada en la cama, con 2 de ellos apoyados contra su pecho y el tercero acomodado a su costado. No sonreía, no celebraba.
simplemente se quedaba. Eduardo observaba desde una esquina, sin atreverse a intervenir. Había aprendido, al menos por esa noche, que interrumpir podía romper algo delicado. Los bebés respiraban acompasados y Rosa ajustaba su postura de forma casi imperceptible, respondiendo a cada micromovimiento, a cada gesto mínimo. No había técnica visible. No había nada que pudiera anotarse en un cuaderno. ¿Cómo lo hace?, preguntó Eduardo finalmente, con voz baja, sin exigencia. Rosa tardó en responder. No porque no quisiera, sino porque la pregunta siempre le había parecido extraña. «No hago nada especial, señor», dijo. «Solo escucho». Eduardo frunció el ceño. «¿Escucha qué?» «A ellos», respondió. «No lloran porque sí. Lloran porque algo les falta». Dijo esas palabras sin reproche, sin intención de enseñar. Era una verdad sencilla, aprendida a fuerza de vida, no de estudios. Rosa explicó despacio, como quien no quiere imponer su visión. Contó que había criado a sus hermanos menores desde muy joven, que sabía reconocer cuándo el llanto era de miedo, cuándo de hambre, cuándo de soledad, que los bebés no solo sienten dolor físico, sino ausencia, y que la ausencia se calma quedándose, no huyendo. Eduardo escuchaba con una incomodidad creciente. Cada frase desmontaba algo que había construido durante años. Recordó cuántas veces había dejado a sus hijos en manos ajenas porque era lo mejor. Recordó noches enteras encerrado en su despacho, convencido de que proveer era suficiente. Aquella explicación no lo atacaba, pero lo desarmaba. ¿Y el olor?, preguntó casi avergonzado. Ese olor que noté. Rosa bajó la mirada. «Uso jabón casero», dijo, «y a veces me pongo una gotita de infusión de hierbas en la ropa. Me recuerda a mi mamá. Me calma». Hizo una pausa. «Cuando yo estoy tranquila, ellos lo sienten». La frase quedó suspendida en el aire. Eduardo comprendió algo esencial y doloroso. Los bebés no necesitaban expertos, necesitaban estabilidad emocional. Y esa estabilidad había estado ausente desde la muerte de su esposa, no por falta de dinero, sino por falta de presencia. Aquella verdad era más dura que cualquier acusación. Los bebés se movieron apenas, pero no despertaron. Rosa ajustó su respiración a la de ellos. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Nunca había aprendido a hacer eso, nunca nadie se lo había enseñado. No porque no pudiera, sino porque nunca se había quedado el tiempo suficiente. Mientras la noche avanzaba hacia el amanecer, Eduardo Montoya entendió que el secreto no era un método, ni un remedio, ni una superstición. El secreto era quedarse y aprender a escuchar lo que el dinero siempre había callado. El amanecer no trajo alivio, trajo preguntas. Con la primera luz del día, la mansión volvió a llenarse de movimiento. Puertas que se abrían, pasos apresurados, voces profesionales intentando recuperar el control de una noche que se les había escapado de las manos. Eduardo había hecho varias llamadas antes de que el sol saliera por completo. No por pánico, sino por costumbre. Cuando algo se desordena, su reflejo era convocar expertos. Los médicos llegaron uno tras otro, con maletines elegantes y expresiones contenidas. Revisaron cunas, midieron signos vitales, tomaron notas rápidas. El silencio de los bebés los desconcertó. No era el silencio químico de un sedante ni el agotamiento posterior a una crisis. Era un descanso profundo, natural. Aún así, la duda se instaló de inmediato. Cuando algo funciona fuera del protocolo, se convierte en sospecha. Rosa permanecía sentada en un rincón, con las manos sobre el regazo y la espalda recta. No intentaba explicarse. No se defendía. Sabía que su presencia incomodaba. Había aprendido desde pequeña que para algunos, la calma proveniente de alguien humilde resulta amenazante. Eduardo la miraba de reojo, consciente de que ahora debía elegir entre escuchar a quienes siempre había creído,
o a quien había demostrado con hechos. Esto no es recomendable, dijo uno de los especialistas. Los niños necesitan un ambiente controlado y protocolos claros, añadió otro. No improvisaciones. Eduardo sintió el viejo impulso de asentir, de delegar, de volver a la comodidad del mando técnico. Pero miró a los bebés. Dormían. Y esa realidad era difícil de ignorar. Anoche intentamos todo, respondió finalmente. Y nada funcionó. Hasta que ella volvió. El silencio que siguió fue incómodo. Los médicos intercambiaron miradas rápidas. Nadie quería ser el primero en cuestionar algo tan básico como el cuidado humano. Pero nadie quería validarlo tampoco. Puede ser coincidencia, insistieron. O una pausa momentánea. Eduardo apretó los labios. O puede ser que estemos mirando el problema desde el lugar equivocado, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Era la primera vez que desafiaba abiertamente a quienes siempre había obedecido sin cuestionar. Rosa levantó la vista apenas, no habló, no necesitaba hacerlo. Su lenguaje estaba en los cuerpos dormidos, en el ritmo estable, en la ausencia de llanto. Eduardo sintió una mezcla de orgullo y miedo. Defenderla implicaba exponerse al juicio de su propio entorno, pero no defenderla implicaba traicionar lo que había visto con sus propios ojos. Ella se queda, dijo finalmente. No fue una sugerencia, fue una decisión. Los médicos protestaron con argumentos técnicos, pero Eduardo ya no los escuchaba del todo. Por primera vez entendía que la ciencia puede acompañar, pero no reemplazar el vínculo. La tensión no desapareció, se transformó. Ahora no era el llanto el que dominaba la casa, sino una expectativa frágil. ¿Y si aquello no duraba? ¿Y si todo se desmoronaba otra vez? Eduardo lo sabía, pero también sabía algo más importante. No estaba dispuesto a volver atrás. Mientras los médicos se retiraban sin respuestas claras, una verdad incómoda comenzaba a tomar forma. A veces, lo que sana no necesita permiso profesional. Solo necesita que alguien se quede cuando todos los demás se van. La casa amaneció distinta. No porque hubiera cambiado el mobiliario, ni porque el lujo hubiera desaparecido, sino porque el ruido ya no gobernaba cada rincón. Eduardo caminó descalzo por el pasillo por primera vez desde que vivía allí. El mármol estaba frío, pero no le importó. Algo en él se había ablandado durante la noche, como si el silencio hubiera aflojado un nudo antiguo. Rosa permanecía cerca, pero no invadía. Había aprendido a leer espacios tanto como cuerpos. Los bebés dormían a intervalos, despertaban, comían, volvían a dormirse, nada extraordinario. Justamente por eso, todo lo era. Eduardo observaba cada gesto con atención nueva, como quien descubre un idioma que siempre estuvo allí, pero nunca intentó aprender. ¿Puedo?, preguntó señalando a uno de los bebés. Rosa asintió y le mostró cómo acercarse sin brusquedad, cómo apoyar primero el antebrazo, cómo respirar antes de levantarlo. Eduardo siguió las indicaciones con torpeza. El bebé se quejó apenas, luego se acomodó. No lloró. Eduardo sintió un temblor recorrerle el pecho, no de miedo, de algo más profundo. No pasa nada si llora un poco, dijo Rosa. Lo importante es no irse. Esa frase simple y directa se le quedó clavada. Eduardo entendió que su error no había sido no saber qué hacer, sino no quedarse cuando las cosas se volvían difíciles. Había huido del llanto como si fuera un fracaso personal. Se sentó en la silla junto a la cuna y permaneció allí, sin teléfono, sin reloj. El bebé respiraba contra su pecho. El otro despertó y emitió un pequeño sonido. Eduardo no se levantó de inmediato. Esperó. Rosa lo observó con atención silenciosa. Aquel hombre estaba aprendiendo algo que no se enseña en manuales. Nunca los había tenido así, confesó Eduardo. Siempre tuve miedo de hacerles daño. Rosa negó con suavidad. El miedo no daña, respondió. La ausencia, sí.
Eduardo bajó la mirada. Por primera vez no se defendió. Las horas pasaron sin prisa. No hubo reuniones, no hubo llamadas. El mundo exterior quedó suspendido. Eduardo aprendió a reconocer los distintos llantos, a anticiparse, a equivocarse sin huir. Cada pequeño logro era una victoria íntima. Cada error una lección sin castigo. Rosa se permitió sentarse por primera vez en mucho tiempo sin estar en alerta. Miró la escena con una mezcla de cansancio y alivio. No estaba allí para reemplazar a nadie. Estaba allí para acompañar un proceso. Y ese proceso, lentamente, comenzaba a tomar forma. Eduardo pensó en su esposa, en lo que habría dicho al verlo así. El dolor seguía allí, pero ya no lo paralizaba. Entendió que amar de nuevo no era traicionar, sino continuar, y que sus hijos no necesitaban un padre perfecto, sino uno presente. Mientras el sol terminaba de subir y la casa respiraba con un ritmo nuevo, Eduardo Montoya comprendió que sanar no era borrar el pasado, sino aprender a quedarse en el presente, incluso cuando duele. El sonido del timbre rompió la calma recién conquistada como una grieta en el vidrio. Eduardo levantó la mirada instintivamente, con el cuerpo aún tenso, como si supiera que esa visita no traería nada bueno. Rosa también lo percibió. Los bebés, sensibles al cambio en el ambiente, se removieron apenas. La paz era real, pero frágil. La abuela paterna de los niños entró a la mansión con paso firme, acompañada por un aroma a perfume caro y autoridad antigua. Su presencia llenó la sala antes de que pronunciara una sola palabra. Observó el entorno con ojo crítico, las luces cálidas, la ausencia de personal en alerta, la mujer humilde sentada cerca de las cunas. Algo en su expresión se endureció. «Esto es inaceptable», dijo sin preámbulos. Eduardo respiró hondo, sabía ese tono, lo había escuchado toda su vida. Era el tono que no pedía explicaciones, que dictaba sentencias. «Los niños están tranquilos», respondió. «Durmieron toda la noche». «No gracias a ella», replicó la mujer, señalando a Rosa sin mirarla directamente. Rosa bajó la vista, acostumbrada a ese tipo de desprecio. Pero Eduardo no. Algo se tensó dentro de él. «Gracias a ella, sí», corrigió. La frase cayó pesada. Era la primera vez que contradecía a su madre de manera tan directa. El silencio posterior fue espeso, casi violento. «¿Vas a poner a tus hijos en manos de una empleada sin estudios?», insistió la abuela. «Esto es una irresponsabilidad. La prensa, los socios, ¿te das cuenta de lo que dirán?». Eduardo apretó los puños. Durante años había tomado decisiones pensando en eso mismo. Lo que dirán. Por primera vez, ese argumento le sonó vacío. «No me importa lo que digan», respondió. «Me importa lo que mis hijos sienten». La abuela soltó una risa seca, incrédula. «Los sentimientos no crían herederos fuertes», sentenció. Eduardo sintió una punzada antigua. Aquella frase explicaba demasiadas cosas. Uno de los bebés comenzó a inquietarse. Rosa se levantó con suavidad y lo tomó en brazos, sin interrumpir la conversación. El llanto no llegó. El gesto fue suficiente. La abuela lo observó con incomodidad. No podía negar lo evidente, y eso la irritaba aún más. «Ella se queda», repitió Eduardo, «y no es negociable». La abuela lo miró largo rato, midiendo el alcance de esa rebelión tardía. «Estás cambiando», dijo finalmente. «No», respondió él, «estoy aprendiendo». Rosa sintió algo nuevo, no protección paternalista, sino respeto. No estaba siendo defendida por lástima, sino por verdad. Aquello le dio fuerzas, no dijo nada. No hacía falta. Su lugar se estaba construyendo con hechos, no con palabras. Mientras la tensión familiar se espesaba en la mansión, Eduardo Montoya comprendió que el mayor desafío no venía de fuera, sino de romper con todo lo que le enseñaron sobre poder, sangre y amor. La noticia se filtró antes de que Eduardo pudiera detenerla.
Siempre era así. Bastaba una llamada mal colocada, una conversación escuchada a medias, y el mundo exterior comenzaba a husmear. A media mañana, 2 autos negros se estacionaron frente a la mansión. De ellos bajaron hombres de traje oscuro y carpetas gruesas, abogados. No venían a preguntar cómo estaban los bebés. Venían a proteger un apellido. La abuela fue la primera en recibirlos. Habló con voz firme, calculada, describiendo la situación como un riesgo innecesario. Usó palabras elegantes para nombrar su miedo: exposición mediática, negligencia, responsabilidad legal. Eduardo escuchaba desde la escalera, comprendiendo que el conflicto ya no era solo familiar. Ahora era público, frío, estratégico. Si esto sale a la prensa, dijo uno de los abogados, pueden acusarlo de poner a los menores en peligro. Eduardo apretó los dientes, miró hacia la habitación de los bebés. Dormían. Siempre volvían a ese estado cuando Rosa estaba cerca. Aquella imagen simple contrastaba con el lenguaje jurídico que intentaba convertir el cuidado en delito. Rosa escuchó su nombre pronunciado como si fuera un problema técnico. No entendía todos los términos, pero entendía el tono, ese tono que reduce personas a riesgos. Se mantuvo en silencio, como había aprendido a hacer para sobrevivir. No porque no tuviera voz, sino porque sabía cuándo usarla. «Ella no es una amenaza», dijo Eduardo finalmente. «Es la razón por la que mis hijos están bien». Los abogados intercambiaron miradas incómodas. «Con respeto, señor Montoya», respondieron. «Eso no es un argumento legal». Eduardo sintió la tentación de retroceder. Bastaba una firma, una orden, y todo volvería a ser seguro a los ojos del mundo, pero ya no a los suyos. Respiró hondo y habló con una firmeza distinta, menos autoritaria y más honesta. «Entonces tendremos que cambiar el argumento», dijo, «porque no pienso echarla». La abuela lo miró como si no reconociera al hijo que había criado. «¿Vas a enfrentar un escándalo por una empleada?» Eduardo la miró sin ira. «Voy a enfrentar lo que sea por mis hijos». Uno de los bebés despertó y emitió un pequeño quejido. Rosa se acercó, lo tomó en brazos y lo calmó en segundos. Los abogados observaron la escena con una mezcla de incomodidad y evidencia irrefutable. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo vieron. Aquello funcionaba. «Si continúan», advirtió un abogado, «esto puede terminar en una disputa legal por custodia, presión mediática, evaluaciones externas». Eduardo asintió lentamente. «Entonces que venga todo eso», respondió. «Ya no me escondo detrás del dinero». Mientras los autos negros se alejaban de la mansión, Eduardo Montoya comprendió que la batalla más dura no sería contra la prensa ni contra los abogados, sino contra el miedo a sostener la verdad cuando deja de ser conveniente. La tarde cayó pesada sobre la mansión. Afuera, algunos reporteros ya merodeaban la reja principal, cámaras listas, rumores a medio cocinar flotando en el aire. Eduardo los observó desde la ventana de su despacho sin acercarse demasiado, como si la distancia pudiera contener el ruido. Por primera vez, entendió que la exposición no solo amenaza reputaciones, amenaza la calma que con tanto esfuerzo había empezado a construir para sus hijos. Dentro, el ambiente se volvió tenso, llamadas constantes, mensajes que exigían decisiones inmediatas, socios preocupados que en realidad temían pérdidas. Cada conversación empujaba a Eduardo hacia la misma salida fácil: separar a Rosa, blindarse, volver a la versión de sí mismo que sabía sobrevivir a cualquier crisis financiera. El problema era que esa versión ya no sabía cuidar. Rosa sintió el cambio sin que nadie se lo explicara. Había aprendido a leer los silencios largos, los pasos rápidos, las puertas que se cerran con más fuerza de lo necesario. Esa noche decidió recoger sus pocas cosas en silencio. No quería ser el motivo de un daño mayor.
A veces, el amor también se expresa yéndose antes de que lo expulsen. Eduardo la encontró en el pasillo, con la bolsa pequeña colgada del hombro. La escena le devolvió un golpe seco en el pecho. ¿A dónde vas?, preguntó intentando mantener la voz firme. No quiero causar más problemas, respondió ella. Sus hijos estarán bien. Usted ya aprendió a quedarse. La frase lo desarmó. Aprendió a quedarse. ¿De verdad? ¿O solo mientras era cómodo? Miró hacia la habitación de los bebés. Dormían. El monitor marcaba un ritmo estable. La tentación de creer que ya no la necesitaban fue fuerte. La tentación de creer que todo estaba resuelto, también. Si te vas, dijo finalmente, no será porque yo te lo pida. Rosa lo miró con tristeza. A veces no hace falta pedirlo, respondió. El mundo se encarga. Eduardo entendió entonces que el ultimátum no venía de ella, sino del miedo que seguía gobernándolo. Esa noche, uno de los bebés presentó fiebre leve. Nada grave, dijeron los médicos por teléfono. Aún así, el viejo pánico regresó con fuerza. Eduardo caminó de un lado a otro, recordando cada palabra de los abogados, cada amenaza velada. Rosa, aún allí, se acercó con calma y sostuvo al bebé, regulando la respiración, bajando la tensión del ambiente. La fiebre cedió. El llanto no llegó. Eduardo observó la escena y comprendió algo aterrador. Sin Rosa, él volvería a refugiarse en llamadas, protocolos y huidas. No estaba listo, no del todo, y admitirlo era aceptar que la transformación aún estaba incompleta. «Quédate», dijo por fin. «Pase lo que pase, yo me hago cargo». No fue una promesa grandilocuente, fue un compromiso silencioso. Rosa dudó, no porque no quisiera, sino porque sabía que el costo sería alto. Miró a los bebés, respiró hondo y asintió. Mientras la noche avanzaba y la presión externa crecía, Eduardo Montoya eligió algo que nunca había elegido antes. No el camino más seguro, sino el más honesto. Y esa decisión, tomada en el borde del miedo, desataría la última prueba, la que revelaría si el cambio era real o solo una ilusión frágil. El amanecer no trajo calma, trajo cámaras. Desde temprano, los portones de la mansión Montoya se vieron rodeados por periodistas, curiosos y rumores inflados por el morbo. Micrófonos apuntando, flashes insistentes, titulares que aún no existían, pero ya parecían escritos. Eduardo observaba la escena desde el interior, con los bebés dormidos a pocos metros. Por primera vez, el ruido del mundo no lo hizo huir. Los abogados llegaron otra vez, esta vez con rostros más tensos. «Esto ya escaló», advirtieron. «Si no cortamos ahora, se perderá el control del relato». Eduardo escuchó, pero algo en él había cambiado. Ya no pensaba en relatos, pensaba en consecuencias reales, en cuerpos pequeños que reaccionaban al ambiente, en la diferencia entre proteger una imagen y proteger una vida. Rosa se quedó en la habitación, sentada junto a las cunas. No temblaba, no lloraba. Había pasado su vida siendo invisible y sabía algo que pocos entendían. Cuando no tienes nada que perder, el miedo pierde poder. Acarició la cabeza de uno de los bebés y respiró hondo. Pase lo que pase, había hecho lo correcto. Eduardo salió al vestíbulo. La abuela lo esperaba allí, rígida, impecable, con la mirada endurecida por la convicción de estar del lado correcto de la historia. «Si cruzas esa puerta y la defiendes», dijo, «no habrá marcha atrás». Eduardo la miró con una serenidad nueva. «Nunca la hubo», respondió. Las puertas se abrieron, el ruido lo golpeó de frente, preguntas disparadas sin orden, acusaciones disfrazadas de preocupación, cámaras buscando una grieta. Eduardo levantó la mano. No gritó, no se alteró. «Mis hijos estuvieron enfermos», dijo, «y todo el dinero que tengo no fue suficiente».
El murmullo se transformó en silencio expectante. La persona que los calmó no fue un aparato ni un medicamento, continuó. Fue una mujer que se quedó cuando todos los demás se fueron. Las cámaras giraron, los micrófonos se estiraron. Ella no es una amenaza, afirmó. Es la razón por la que hoy mis hijos están bien. Algunos periodistas intentaron provocar. ¿No teme una demanda? ¿Una investigación? Eduardo asintió. Sí, respondió. Pero temo más volver a ser el hombre que confundía poder con cuidado. Aquella frase no estaba preparada. Por eso fue tan poderosa. Desde adentro, Rosa escuchó fragmentos. No necesitaba oírlo todo. Sabía que algo irreversible estaba ocurriendo. No una victoria ruidosa, sino una elección pública. Eduardo no la estaba defendiendo como empleada. La estaba reconociendo como parte esencial de la vida de sus hijos. Cuando Eduardo regresó al interior, no buscó aplausos ni aprobación. Caminó directo a la habitación. Tomó a uno de los bebés en brazos, luego al otro. Se sentó en el suelo, sin importar el traje, sin importar nada. Rosa lo observó y por primera vez sonrió con alivio. El hombre que antes pagaba para callar al mundo acababa de hablar con la verdad más simple. Y ahora, con los reflectores encendidos y las consecuencias en marcha, quedaba una última prueba. Saber si el amor elegido en público sería sostenido cuando el mundo dejara de mirar. El día amaneció distinto, no por el clima ni por los titulares que seguían girando afuera, sino por la manera en que la casa respiraba. Los bebés despertaron con un murmullo suave, sin sobresaltos, como si el cuerpo hubiera aprendido una nueva forma de estar en el mundo. Eduardo los sostuvo uno por uno, sin prisa, sin mirar el reloj. Por primera vez, el tiempo dejó de ser un enemigo. Rosa observaba desde la puerta, con esa mezcla de discreción y presencia que la caracterizaba. No se sentía vencedora. Nunca lo había buscado. Para ella, cuidar era quedarse, incluso cuando nadie aplaudía. Aquella mañana, sin embargo, algo había cambiado. Ya no estaba allí a pesar de. Estaba allí porque los días siguientes trajeron consecuencias. Evaluaciones, entrevistas, visitas incómodas. Eduardo enfrentó cada una sin el escudo habitual. Escuchó, respondió, aceptó preguntas difíciles sin convertirlas en guerras. Descubrió que la verdad sostenida con calma es más fuerte que cualquier defensa agresiva. Los bebés evolucionaron con una constancia silenciosa. No hubo milagros estruendosos ni finales exagerados. Hubo rutinas nuevas, brazos que llegaban a tiempo, voces que no huían, noches que se atravesaban juntos. El llanto ya no gobernaba la casa. Cuando aparecía, encontraba respuesta. Eduardo aprendió a reconocer los matices, el llanto de hambre, el de sueño, el de miedo. Aprendió a equivocarse sin desaparecer, a quedarse incluso cuando no sabía qué hacer. Comprendió que amar no es acertar siempre, sino no irse cuando duele. Rosa no se convirtió en un símbolo ni en una heroína pública. Siguió siendo ella, pero ahora su lugar estaba claro. Había respeto, había límites, había confianza. Eduardo entendió que dignificar el cuidado no es romantizar la pobreza, sino reconocer el valor de lo humano sin jerarquías. La abuela regresó una tarde, sin comitiva ni discursos. Observó la escena con ojos cansados. Vio a su hijo en el suelo, jugando torpemente, riendo bajito para no despertar a los bebés. No dijo, tenías razón. Dijo algo más difícil. Se ven bien. Eduardo asintió. A veces, el perdón llega en frases pequeñas. El ruido mediático se apagó con el tiempo. Las historias nuevas reemplazaron a la suya, pero dentro de la casa el cambio permaneció. Se construyó una normalidad humilde y firme, sin miedo a la noche, sin necesidad de esconder el llanto. Una madrugada, Eduardo se despertó antes que los bebés.
Caminó hasta la ventana y miró el jardín. Pensó en su esposa, en la promesa que le había hecho. Entendió que cumplirla no era proteger con dinero, sino amar sin huir. Sintió dolor. Sí, pero ya no estaba solo. Rosa se acercó con una manta. No preguntó nada. Se la puso sobre los hombros y se quedó a su lado, mirando el amanecer. El silencio no pesó. Fue compañía, de esa que no exige palabras. Cuando los bebés despertaron, Eduardo los recibió con una sonrisa cansada y real. No perfecta, real. Rosa preparó la mañana con gestos simples. La casa se llenó de un ruido distinto, el de la vida cuando no se apresura. Eduardo entendió, por fin, que el dinero puede abrir puertas, pero no enseña a quedarse. Que la tecnología acompaña, pero no reemplaza el abrazo. Que la autoridad ordena, pero no consuela. Y que el amor verdadero no compite, no se impone, no humilla. Rosa pensó en todo lo vivido. En la humillación, en la duda, en el miedo. También en la paz que había llegado sin pedir permiso. Supo que no todos los lugares merecen que uno se quede, pero cuando quedarse salva, vale la pena. Esa noche, los bebés durmieron temprano. Eduardo apagó la luz y se quedó un momento más, respirando al ritmo de ellos. No había promesas grandilocuentes, solo una certeza nueva: la presencia transforma, porque hay verdades que no se descubren pagando, ni imponiendo, ni ganando. Se descubren quedándose, escuchando, bajando la voz y aceptando que a veces quien trae la respuesta no llega con títulos,